Bien, hermanos, Romanos capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 24 es la sección que nos corresponde meditar. Sí, creo que lo hemos ubicado todos, ¿verdad, hermanos? Sí, si no lo han ubicado, por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 21 hasta el versículo 24. Amén. Bien, hermanos, daré la lectura correspondiente y voy a pedirles que estemos atentos. Escuchemos, hermanos, atentamente qué dice el Señor en su santa palabra. Y dice así: Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bien, oremos un momento al Señor. Amado Señor, te agradecemos por la lectura de tu palabra. Y en esta sección, tú, Señor, eres claro y al mismo tiempo nosotros nos sentimos exhortados por tu palabra. Danos un corazón sensible a tu mensaje. Danos, Señor, una voluntad sumisa a tu palabra. Si hay cosas que tenemos que corregir, Señor, ayúdanos a corregir. Perdónanos, Padre, de nuestras faltas, porque al leer tu palabra, nuestra propia vida, nuestra conducta y lo profundo de nuestros corazones es severamente, Señor, tocada por tu palabra. Glorifícate tú, Señor, enséñanos una vez más tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos aquí en estos versículos. Y el título de nuestro mensaje es el siguiente. Ustedes lo pueden leer en sus boletines, lo voy a leer. El título de la prédica es La incongruencia y fracaso del religioso. La incongruencia y el fracaso del religioso. Hermanos míos, fíjense, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para una comunidad de cristianos en Roma. Y recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo Jesús, antes de encontrarse cara a cara con la gloria, con nuestro Señor Jesús en el camino a Damasco, recuerden, hermanos, que Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un religioso muy cuidadoso. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como él mismo cuenta su testimonio, creo que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, cuando Pablo cuenta que él era circuncidado el 8º día, él era miembro del linaje de Benjamín, él decía que él era fariseo de fariseos, o sea, él era un cumplidor de los mandamientos de Dios. Recuerden que Pablo, hermanos, era sumamente religioso. Pulcro, externamente hablando, hermanos, era un hombre muy pulcro. Pero ¿cuál era el problema de Saulo de Tarso? Él no conocía a Cristo Jesús. Él con todas las fuerzas de su alma buscaba destruir la iglesia del Señor, porque pensaba que la iglesia era una amenaza para la religión de los judíos. Hasta que se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco, y el Señor le demostró, hermanos, expuso la maldad de su corazón, expuso toda la pudredumbre que este hombre, Saulo de Tarso, tenía. Se volvió ciego para poder ver la condición de su alma. Entonces, el apóstol Pablo, él cuando escribe, hermanos, Romanos, y específicamente este capítulo 2, donde el apóstol Pablo va directamente y confronta a su pueblo, confronta a los judíos, confronta a su nación judía, a los religiosos judíos. Cuando los encara el apóstol Pablo, él los encara porque él en carne propia había vivido como ellos. Él en carne propia
había vivido sin Cristo y siendo totalmente hipócrita. Duro es esa palabra, ¿verdad, hermanos? Pero Pablo reconoce que él, antes de conocer a Cristo, con toda su religión que él tenía, no era sincero ni honesto. Él era un hombre que vivía en la hipocresía. Era cumplidor de los mandamientos, se esforzaba, se esmeraba, pero en su corazón odiaba a Cristo Jesús hasta que el Señor lo salvó. Entonces Pablo conoce perfectamente cómo es su pueblo, conoce cómo son las personas. Por eso Pablo, en esta ocasión, hermanos, y en la prédica, en primer lugar, hermanos, Pablo va a poner su dedo en la llaga de los judíos. Esa llaga que está, hermanos, emanando pus y está podrido, ahí va a poner el apóstol Pablo su dedo. Y al hacer eso, hermanos, el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, nuestro Dios a través de este mensaje, esta mañana va a poner su dedo, Dios va a poner su dedo en la llaga de nuestras almas. Dios va a tocar, hermanos, porque el Señor nos va a evaluar a todos nosotros si de verdad, hermanos, somos auténticamente cristianos. El Señor pone su dedo en nuestra llaga. Esa es la primera enseñanza que quiero que reflexionemos. Dice, la incongruencia fatal del religioso. Versículo 22 al 23. Después de que el apóstol Pablo, después de que el Señor haya puesto el dedo en la llaga para sacar la pus, vamos a decir así, hermanos, de nuestra maldad, de nuestro pecado, porque Dios quiere que seamos verdaderos creyentes, no solo de boca para afuera, hermanos. El Señor quiere que seamos de verdad, que no vivamos engañándonos a nosotros mismos. Después de haber hecho eso, el Señor, en segundo lugar, hermanos, nos va a mostrar que por nuestra culpa, hermanos, por nuestro mal testimonio, hemos puesto, hermanos, el nombre del Señor, la reputación del Señor, el mensaje del Señor, hemos puesto lamentablemente, hermanos, en descrédito. O sea, nuestro mal testimonio, hermanos, ha afectado al pueblo de Dios. Nuestro mal testimonio está afectando, hermanos, al pueblo del Señor, al Evangelio. Está afectando, hermanos, nuestro mal testimonio. Bueno, sobre esas dos enseñanzas vamos a reflexionar en estos próximos minutos, hermanos. Y yo les ruego, hermanos, que estemos atentos, porque este mensaje es para todos nosotros, empezando desde quien les habla, hermanos, terminando en el último hermano que está en la última banca. Este mensaje es para todos nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo ha hablado de manera muy clara, hermanos, que aquellas personas inmorales, que aquellas personas viciosas, que aquellas personas que no conocen la palabra de Dios son culpables y viven su vida, hermanos, de la manera en la que lo viven, porque no conocen a Dios. Y a pesar de todo ello, no son, hermanos, delante de Dios libres. No pueden excusarse. Dios dice, ellos son culpables. Y por lo tanto, porque estas personas que no conocen la palabra de Dios son culpables, Pablo dice, tú necesitas el evangelio de la salvación. Tú estás condenado. Dios te ha condenado a ti. Tú eres culpable desde tu nacimiento. Por lo tanto, la única salvación que tú tienes es el evangelio del Señor Jesucristo. No hay otro camino para ser salvo. Pablo está hablando y está demostrando por qué el mundo necesita el evangelio. Pero después Pablo dice, ahora voy a hablar a los cristianos, ahora voy a hablar a los religiosos, ahora voy a hablar a mi pueblo, ahora voy a hablar a los que sí tienen la Biblia, a los que sí tienen la ley de Moisés. No se van a librar ustedes, dice Pablo. Pablo dice, ustedes no se crean la gran cosa. Ustedes no se crean que porque son descendientes de Abraham ya todo bien con Dios. Ustedes por su linda cara ya Dios los va a llevar al cielo. No se crean porque ustedes son cristianos y por afuera flores, por adentro terremoto, pero ustedes se creen que porque, bueno, ya son cristianos, formalmente cristianos, pero si no tienen a Cristo en su corazón, si no se han sometido a la voluntad del Señor, por más que se esfuercen por hacer cosas buenas,
Pablo dice, ustedes igual están condenados, como el otro, como el ignorante de la calle. Tú que vas a la iglesia también estás condenado. Si no tienes a Cristo de verdad en tu corazón, estás condenado. Y aún tu culpa es doble todavía, porque tú sí tienes la palabra de Dios. Y con alevosía y con ventaja, pisoteas la palabra del Señor. Eres doblemente culpable. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, tú, hermano mío, tú necesitas con urgencia el evangelio del Señor. No, apóstol Pablo, pero yo ya conozco el evangelio. No, pastor, yo ya conozco el evangelio, ya conozco la condición del hombre, me han enseñado la doctrina del iceberg, ya conozco, ¿no? ¿Cómo es? Y Pablo va a decir, tú necesitas el evangelio. Tú necesitas a Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice, hermanos, a nosotros en esta mañana. Vamos a ver entonces los versículos 21 y 23 en nuestra prédica. ¿Qué dice el versículo 21? Dice lo siguiente. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿comete sacrilegio? Hermanos, aquí el apóstol Pablo está haciendo algunas preguntas a su pueblo. Hace algunas preguntas a los religiosos de su época. Y cuando hace el apóstol Pablo estas preguntas, Pablo, hermanos, está tocando tres áreas o tres aspectos en los que los judíos estaban convencidísimos de que estaban bien con Dios. Por ejemplo, acá dice, en el versículo 21, la última parte dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En otras palabras, tú que predicas, tú que dices que robar es pecado, ¿tú robas? Porque en esa época, hermanos, los judíos, hermanos, ellos eran muy cuidadosos. ¿Podías ver un judío robar? Ellos se esmeraban, ellos decían, nosotros no robamos a nadie, nosotros como judíos no robamos, nuestra religión nos lo prohíbe. Ellos decían, no robamos, pero en realidad, hermanos, ellos eran ladrones, ellos robaban. ¿Se acuerdan, hermanos míos, ustedes en la época de nuestro Señor Jesús, cuando Jesús ingresó al templo, hermanos? ¿Se acuerdan en esa ocasión? El templo, hermanos, se había convertido en un lugar donde los líderes religiosos, empezando desde la cabeza, empezando del sumo sacerdote, todo el consejo de los 70 ancianos de Sanedrín, los padres de la nación de los judíos, ellos, hermanos, habían generado una especie de mercado en el templo del Señor. Y a cada peregrino que llegaba a adorar a Dios en el templo, ellos, hermanos, les cobraban impuestos. No solamente eso, los pobres peregrinos venían cargando sus ovejitas para ofrecer sacrificio a Dios. Los más pobres traían sus palomitas para ofrecer sacrificio a Dios, pero la ley decía, no era la ley, sino era la norma de estos religiosos. Decía, todos los peregrinos que vienen con sus animalitos para ofrecer sacrificio, tienen que pasar por inspectoría. Y a los pobres judíos que venían con sus ovejitas, jalando su toro, con sus palomitas, había alguien que revisaba, el levita empezaba a revisar y decía, esta oveja no vale. No le damos sello de garantía. No, esto no vale. A pesar que esa ovejita sí estaba bien para el sacrificio, pero estos religiosos decían, no vale. Tranquilo, señor judío. ¿Desde dónde has venido cargando tu ofrenda? He venido desde Galilea. 2 días, 3 días de camino. ¿Y no vale mi ovejita? No vale, señor. Pero tranquilo, aquí tenemos ovejas a la venta. Te vamos a dar ovejas con sello de garantía del sumo sacerdote. ¿Cuánto cuesta? Y les cobraban el doble o el triple. Y así les robaban, hermanos. Por eso cuando el Señor Jesús vio todo eso, que estaba siendo auspiciado por los líderes religiosos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Se molestó y botó a todos del templo. El Señor dijo, ustedes saben muy bien que la casa de mi Padre es llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones.
Y siempre, hermanos, ustedes recordarán siempre que el Señor Jesús predicaba y se enfrentaba a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos. ¿Cómo les hablaba el Señor? Les decía: hipócritas, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes que pueden escapar de la ira del juicio de Dios? Ustedes que se creen que son descendientes de Abraham, yo les digo que Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las piedras. Hermanos míos, el Señor Jesús siempre se ha enfrentado a estos religiosos. Y estos religiosos, hermanos, decían que ellos no robaban. Pero en la práctica, ¿eran o no eran ladrones, hermanos? Estafadores, ladrones. Por eso Pablo dice, porque Pablo es judío. Pablo, antes de conocer a Cristo, sabía muy bien estos manejos que por lo debajo se hacía. Por eso Pablo dice: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Pablo dice: sé honesto, sé sincero, tú también eres un ladrón, tú también le estás robando al Señor. Y tú te jactas de que yo no robo, pero tú eres ladrón, dice. En el versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y esto, hermanos, se parece a la prédica del Sermón del Monte del Señor Jesús, cuando Jesús dijo en una ocasión: oísteis, en Mateo capítulo 5, capítulo 6 está, hermanos, oísteis a los antiguos que fue dicho: no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Así decía nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque los religiosos de esa época decían: nosotros somos santos, nosotros tenemos una sola esposa y fiel a nuestra esposa. Las mujeres igual, somos santas, un solo esposo, fiel a nuestro esposo. Externamente era así, hermanos, pero ¿qué dice el Señor? Que Él conoce los corazones, que conoce nuestros corazones. ¿Qué dice el Señor? Si tú has visto a una persona para codiciar en tu corazón, ¿qué dice el Señor? Aunque no le hayas tocado, pero ya te has convertido en un adúltero. Eso es grave, hermanos, eso es grave. Y el apóstol Pablo dice: tú religioso, tú fariseo, nos diría a nosotros hoy en día, tú cristiano, tú evangélico. Y todavía diría el Señor: tú que te crees reformado, ¿no? Tú dices: no se debe de robar. Pero evalúa tu vida. ¿Estás robando? Nosotros diríamos: bueno, pastor, yo no robo, yo lo justo es lo justo, pastor. Pero somos tentados o no, hermanos, a robarle al Señor. Les dije en una prédica, incluso hasta en el tiempo le robamos al Señor. Nuestra hora de servicio, hermanos, de adoración es a tal hora, en punto. Pero empezamos a la hora en punto, hermanos, o le estamos robando al Señor minutos valiosos de su culto, que es de Él. ¿Somos o no somos en ese sentido ladrones, hermanos, del tiempo del Señor? Sí, hermanos. Eso no es para nosotros esto. ¿Dios toca o no toca nuestra llaga, hermanos? Sí, es para nosotros, hermanos. Tú que dices que no se adultera, que no se ha de adulterar, adulteras. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos, y nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos con ese mandamiento? ¿Somos adúlteros, hermanos míos? No voy a decir que respondan, hermanos, no. Aquí ocasionaríamos problemas conyugales, ¿no? Pero cada uno evaluemos nuestro corazón, hermanos. ¿Has visto a alguien? ¿Has codiciado a alguien? Alguien dirá: pastor, yo soy soltero, soy soltera. Igual es para ti también este mensaje. Igual es para ti. Miren, el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. Luego dice: tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Oh, hermanos míos, nosotros diríamos: oh, pastor, aquí sí, nosotros los evangélicos, los reformados, estamos bien porque, mire, pastor, no hay ni un ídolo en nuestro templo. Excelente. Aquí sí estamos, aquí sí no fallamos al Señor. Aquí sí está bien estamos. Pero ¿será cierto eso, hermanos? Tú que abominas de los ídolos. Hermanos míos, ídolo no solamente es una estatua de yeso o madera. Ustedes saben, hermanos, que ídolo es toda aquella cosa o persona que ha reemplazado en nuestro corazón al Señor Jesucristo en nuestra prioridad. Eso es un ídolo. Tu trabajo se puede convertir en un ídolo. El dinero es un ídolo. Una persona se puede convertir en un ídolo.
Tu familia, tu hijo, tu hija se puede convertir en un ídolo cuando ocupa el primer lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Y a veces nosotros criticamos a los católicos romanos, decimos, esos católicos romanos, y no nos hemos puesto a pensar en que nosotros también tenemos nuestros propios ídolos, de los cuales tenemos que arrepentirnos. Mis amados hermanos, el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, voy a explicar esto, porque esto es importante. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, desde el Antiguo Testamento, hermanos, siempre ha tenido problemas con el tema de la idolatría. Siempre, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando el Señor llamó a Abraham, el padre de la fe, en Josué capítulo 24, versos 2 y verso 3, ahí, hermanos, señala claramente que Abraham, junto con sus antepasados, eran naturales de Ur de los Caldeos. Y dice la Biblia que cuando Dios llamó a Abraham para que sea su hijo, ¿a qué se dedicaba antes Abraham? Si no conocía a Dios, dice la Biblia que ellos eran adoradores de dioses ajenos. Eran personas idólatras también. Y Dios los ha llamado. En el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 30 y versículo 34, no lo voy a leer, pero quiero que lo anoten, hermanos. En Génesis, capítulo 31, verso 30 y versículo 34, tenemos la historia, hermanos, de cómo Raquel, la esposa de Jacob, recuerden, hermanos, Abraham tuvo su hijo Isaac, de Isaac tuvo su hijo Jacob. La familia de Dios, la familia del pacto, la iglesia de Dios, vamos a decir para comprender, hermanos, la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que Raquel, hermanos, había robado los ídolos de su papá, de Labán, y se los había llevado de viaje. Raquel, la esposa de Jacob, era una ladrona de ídolos. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, no lo voy a leer, pero quiero que lo anoten, hermanos. Allí el profeta Ezequiel exhorta, el profeta Ezequiel denuncia, hermanos, a la nación judía de que ellos se han convertido en idólatras. Y creo que esto, hermanos, todos nosotros nos hemos dado cuenta. En el libro de los jueces, en el libro de Josué, en la época de los jueces, incluso en la época de los reyes, hermanos míos, ¿cuál era el problema, el pecado de los judíos? La idolatría. Vez tras vez, siempre, hermanos, se inclinaban a adorar a los Baales. Siempre se inclinaban a adorar a los dioses de los cananeos. ¿Se acuerdan, hermanos míos? Creo que es en la época de Elías, el profeta Elías, y los 450 falsos profetas de Baal. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos míos? Sí, yo creo que sí, ustedes se recuerdan. Cuando el profeta Elías estaba totalmente desanimado y dijo, Señor, yo soy el único que ha quedado. Y Dios le dice, no, Elías, hay todavía 7,000 personas que no se han arrodillado delante de los Baales. Esto, hermanos, es algo alarmante porque ¿cuántos miles de millones de judíos existían en la época de Elías? Y de esos millones de judíos, solamente 7,000 nada más eran verdaderos adoradores de Dios. Y el resto del pueblo, idólatras. Por eso, hermanos, los profetas siempre exhortaban al pueblo de Israel, quítense los ídolos. Cuando Israel salió de Egipto, hermanos, al desierto, al monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, ¿qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué hicieron los judíos cuando Moisés se demoraba, hermanos? Ellos decían, uy, Moisés se está demorando, a lo mejor ya ni va a volver, tal vez ya murió. Aarón, queremos un nuevo líder. Haznos dioses para adorar, porque ese Moisés, ya no sabemos qué pasó con él. ¿Qué hicieron los judíos, hermanos? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Sacaron sus alhajas, sus collares, sus aretes, sus anillos de oro, lo fundieron e hicieron un becerro de oro, un ídolo. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, siempre ha sido, hermanos, un pueblo donde ha existido gente que eran cristianos, pero nominales.
Voy a decirles esto, hermanos. Esa es la peor amenaza para la iglesia en todos los tiempos. Esa es la peor amenaza para el evangelio. La peor amenaza, hermanos, es la presencia en la iglesia de cristianos, entre comillas, cristianos nominales, cristianos solo de nombre. Hermanos, en el pueblo de Dios siempre han existido cristianos de nombre y también han existido, para la gloria de Dios, cristianos auténticos. Acuérdense, Abraham, el padre de la fe, tuvo 2 hijos legalmente reconocidos, con la señal del pacto en su cuerpo, la circuncisión. El primer hijo fue Ismael, el segundo hijo fue Isaac. Uno no era verdaderamente creyente en Dios, por afuera nada más. El otro, Isaac, él era hijo de la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, también circuncidados, en nuestro lenguaje actual diríamos bautizados. Isaac bautizó a su hijo Jacob y a su hija Esaú. Para entender, hablaríamos en esos términos. Pero los 2 eran verdaderos creyentes. Uno no era verdadero creyente, el otro sí era. Hermanos míos, así siempre ha sido conformado el pueblo de Dios, externamente hablando. Por eso los teólogos llaman a esto la iglesia visible. La iglesia visible siempre es compuesta por verdaderos creyentes, pero también dentro de la iglesia visible está incluido, lamentablemente, hermanos, creyentes nominales, falsos creyentes. Por esa razón, hermanos, la palabra de Dios siempre exhorta y llama la atención al pueblo diciendo: arrepiéntanse, dejen la idolatría, no jueguen con Dios. Por esa razón siempre, hermanos, incluso el Nuevo Testamento habla en contra de la apostasía. ¿Por qué? Porque hay creyentes que apostatan. ¿Y quiénes son los creyentes que apostatan? Los nominales, los de nombre nada más, los que se engañan. Ellos son los que apostatan, hermanos, los que están dentro de la iglesia, legalmente constituidos, legalmente vinculados a la iglesia. Por eso incluso el autor de los Hebreos en capítulo 6, versículo 4, 5, 6, habla de los apóstatas. Si no, no tendría sentido hablar de apóstatas si no hubiera cristianos, entre comillas, dentro de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, no es un error que yo diga que la iglesia siempre ha existido desde el Antiguo Testamento. Por esa razón, hermanos, nuestro Señor Jesús, ¿a cuántos discípulos escogió para que sean apóstoles? A 12. Y los 12 son representativos ¿de qué? De las 12 tribus de Israel. Y de los 12, ¿los 12 eran auténticos o había alguien que era un nominal? Un nominal había dentro de las filas del Señor. ¿Quién era ese nominal, ese engañador, ese hipócrita? ¿Quién era, hermanos? Judas. Y traicionó al Señor. Por esa razón nuestro Señor Jesús, predicando, siempre decía que en su pueblo crece junto el trigo y la cizaña. Ideal sería, hermanos, tener una iglesia. Ideal sería que la iglesia fuera 100% solo de regenerados. Ideal sería la iglesia 100% solo de nuevos nacidos, nada más. Y los incrédulos para afuera. Pero la Biblia nos dice una y otra vez, exhortándonos, lamentablemente, que en la iglesia, hermanos, hasta que venga Cristo Jesús, trigo y cizaña crecerán juntos. Creyentes y falsos creyentes estarán dentro de la iglesia. Eso lo sabemos porque la palabra del Señor. Por eso, hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando a toda la iglesia. Y el apóstol Pablo está hablando en especial a los cristianos nominales. Y Pablo dice: tú dices que no se debe de robar, pero eres un ladrón. Tú dices que no se adultera, pero tú eres un adúltero. Tú dices que no tienes ídolos, que estás en contra de la idolatría, pero tú eres un idólatra también. ¿Qué hay de nosotros, hermanos, como cristianos, como miembros de esta congregación? Lo que el Señor nos está diciendo con estas palabras, hermanos, es lo siguiente. Cuando el Señor evalúa nuestros corazones, Él encuentra esto en un cristiano nominal. Ojalá que no seamos nominales, de nombre nada más. Isaías 64, 6. Creo que eso lo sabemos de memoria, pero lo voy a leer. 64, 6. ¿Qué dice el Señor? Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros
Somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Imagínense, hermanos. Por eso el profeta Isaías dice, este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón, está lejos de mí. Ese es un cristiano nominal. Ese es un cristiano candidato, sí o sí, a la apostasía. Ese es el cristiano que por afuera dice, yo soy hijo de Abraham, yo soy miembro de la iglesia, arrogante, orgulloso. Como hemos visto en la prédica anterior, ha sido bendecido, incluso entiende la Biblia, incluso sabe de la palabra de Dios. Acuérdense que Judas también sabía Biblia, hermanos. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás, hermanos, también conoce la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, Satanás también conoce la Biblia, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, miren, el apóstol Pablo tiene que llamarnos la atención a nosotros. El Señor Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos adorando, hermanos, solo con lo de boca para afuera nada más? ¿O de verdad con todo nuestro corazón? Debemos adorar al Señor, hermanos, de todo nuestro corazón, hermanos míos. No de boca para afuera. De boca para afuera, hermanos, como dice alguien, hablar es fácil. Decir te amo, Señor, es fácil. Pero con hechos, en la realidad, hermanos. Y el Señor dice, este pueblo de labio para afuera me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Si eso pasa con nosotros, si hay alguien aquí que está así y a conciencia sabe que está fingiendo ser cristiano y se ha dado cuenta que no es verdaderamente cristiano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se debe de hacer? Venir a los pies del Señor en arrepentimiento y decir, Señor, sálvame, Señor. Señor, perdóname de mis pecados. Señor, ten piedad de mí, Señor. Sálvame, Señor. ¿Y qué hará el Señor en ese momento? ¿Acaso no dará la salvación? Por supuesto que sí, hermanos. Para terminar el mensaje, pasemos a los siguientes versículos. En el versículo 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras, ¿no? Continúa con esa misma idea. El apóstol Pablo dice, tú te jactas de la ley. Es decir, ellos conocen la ley, conocen la palabra y ellos se jactan diciendo, nosotros, Pablo, no necesitamos el evangelio. Eso déjalo para los gentiles, déjalo para los romanos. Nosotros somos pueblo de Dios, pueblo santo, real sacerdocio somos nosotros. Conocemos la ley, conocemos la palabra. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Tú dices que te jactas de que conoces la palabra, conoces la ley. Con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú conoces pero no lo cumples. Tú conoces pero desobedeces. Eres culpable. Eres culpable, dice el Señor en su palabra. Noten, hermanos míos, que la exhortación y la crítica que hace el apóstol Pablo no es como la crítica de los liberales que hoy en día hacen. Los liberales, ¿cómo criticarían a los cristianos? Dirían, no, hermano cristiano, tú tienes que aceptar que hay distintas maneras de adorar a Dios. Cada quien tiene su opinión. Cristiano, no te creas que tú tienes la verdad en tus manos. No te creas dueño de la verdad. Hay que ser tolerante con los demás que también tienen su propia verdad. Hay que respetar, hay que ser tolerantes. Eso no dice aquí Pablo. Pablo no dice que los judíos están en error. Pablo no dice, ustedes judíos no conocen, ustedes judíos no saben nada. No dice Pablo. Pablo dice, sí, estoy de acuerdo, judíos, ustedes tienen la ley, ustedes conocen, ustedes saben que robar es malo, ustedes saben que adulterar es malo, ustedes, en teoría, ustedes en teoría están excelentes, pero en la práctica, jalados. En la práctica, se están engañando. Es para nosotros esta crítica entonces, hermanos. Es para nosotros esta exhortación. En segundo lugar, hermanos, la palabra del Señor nos dice aquí que nuestro testimonio, hermanos, perjudica gravemente
el testimonio del Señor, perjudica gravemente el Evangelio. En el versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí el apóstol Pablo está citando Isaías 52:5. Es una cita de Isaías 52:5. Y en ese pasaje, hermanos, claramente dice que los asirios, si no me equivoco, este pueblo que conquistó a Israel, ellos al llevar cautivos a los judíos lejos de su pueblo, al destruir Jerusalén, ellos empezaron a hablar mal de Dios. Ellos dijeron, esos pobres judíos, su Dios es un Dios débil, su Dios es un Dios impotente, no nos ha podido salvar de nuestros dioses. Empezaron a blasfemar de nuestro Dios. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Pablo dice, hermanos, por causa de ustedes, los que no conocen a Dios, los de afuera, al ver su conducta de ustedes, ellos hablan mal del Señor Jesús. Ellos insultan a nuestro Señor. Eso no es cierto, eso, hermanos. Hoy en día, incluso hasta en las redes sociales, ¿cuántos ateos, hermanos, existen? Y cuando alguien le quiere predicar de Cristo, rápidamente dicen, no, yo, aunque no asisto a la iglesia, yo leo la Biblia en mi casa, yo no soy hipócrita como los cristianos. Esos los domingos se golpean el pecho, de lunes a viernes, peor que un mundano están. Esos evangélicos. Y para eso ir a la iglesia, ya pues no vengas con chistes, pues. No sé si a ustedes les ha pasado eso, hermanos, que tú estás hablando de Cristo y de frente te ponen el freno y te dicen, no, pero esos evangélicos, no, pero esos piden plata nada más. Ahí está en la televisión esos apóstoles, te engañan, te dicen que te voy a dar milagro, pero no hacen nada. ¿Para eso voy a ser evangélico? Esos locos que empiezan allá a vomitar en plena iglesia, tiemblan y se tiran al piso. ¿Eso quieres que yo sea? No, yo paso. Yo no quiero ir a ese tipo de clubes religiosos. Así son todos los evangélicos. Locos, ni estudian, ni saben nada. Ignorantes. Miren, hermanos, por causa nuestra, insultan el nombre del Señor. Eso sí es nuestra culpa, ¿o no, hermanos? De todo el pueblo evangélico en general. Hermanos, en el año 19 del primer siglo, 4 judíos, incluido un rabino, un maestro judío, dice, hermanos, la historia, que está en el libro de Flavio Josefo, un historiador judío, en su libro que se titula Historia de los judíos. Creo que así es el título del libro, Historia de los judíos. En ese libro, hermanos, cuenta la historia de 4 judíos, incluido un rabino, que estaban evangelizando a una mujer millonaria. Creo que esta mujer se llamaba Fulvia, si no mal recuerdo. Fulvia era una mujer romana, millonaria, esposa de un tal Saturnino, que era un aristócrata romano, que era parte del gobierno del emperador Tiberio. Esta mujer Fulvia se entregó, hermanos, a la fe judía. Y estos 4 judíos le dijeron a la millonaria, señora Fulvia, ahora que eres nuestra hermana de nuestro círculo judío, mira, estamos pidiendo donación, queremos que nos colabores económicamente, danos plata, danos también recursos, tela finísima, vamos a donar a la iglesia de Jerusalén. Y la señora Fulvia dijo, bueno, ok, señores, y ella donó dinero, ella donó vestidos. ¿Y qué sucede, hermanos? Que estos 4 judíos eran estafadores, se quedaron con toda la donación, nunca llevaron al templo en Jerusalén. Pero no contaron, hermanos, estos 4 judíos ladrones, no contaron, hermanos, que la señora Fulvia le iba a contar a su esposo, a Saturnino, y Saturnino se molestó. ¿Qué pasa? ¿Qué? O sea, esos son ladrones. Y como este hombre Saturnino tenía acceso al emperador Tiberio, se acercó y dijo, Tiberio, no puede pasar esto. Denunció el hecho. ¿Y qué hizo Tiberio, hermanos? Por causa de esos 4 judíos, expulsó a todos los judíos de Roma. Dijo, todos los judíos, por decreto supremo, se me van de Roma. Expulsó a todos los judíos, porque ladrones de dioses, nosotros no queremos. Y así sucedió, hermanos.
De hecho, que Pablo conocía muy bien esa noticia que había pasado años atrás. Y Pablo dice, hasta las noticias nos dicen que por nuestra culpa la sociedad habla mal de nuestro Dios. Habla mal de nuestro Señor. Hermanos, esas cosas suceden o no suceden hoy en día, hermanos. Lamentablemente. Entonces, por eso dice, hermanos, nuestro testimonio perjudica. Si eso está sucediendo con nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Decir, Señor, tal vez yo digo soy cristiano, pero en mi práctica estoy andando con un pie en la iglesia los domingos y con el otro pie en el mundo, disfrutando del mundo, pecando a diestra y siniestra, diciendo nadie me ve, pero la mentira tiene patas cortas. Así es, hermanos. Concluyo con lo siguiente, hermanos. En este mensaje, la palabra del Señor ha tocado, hermanos, la llaga y ha continuado con la denuncia a los cristianos nominales. Ojalá no seamos cristianos de nombre nada más. Seamos cristianos auténticos, hermanos. Número 2. Aquí la palabra del Señor ha dicho que nuestro testimonio perjudica, hermanos, el buen nombre de nuestro Señor. Perjudica, hermanos, el nombre del Señor. Ojalá, hermanos, que nosotros no perjudiquemos el evangelio de nuestro Señor. Si es necesario pedir perdón al Señor, hagámoslo, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la bendición de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras limitaciones, nuestras necesidades, nuestras faltas. Y con tu palabra, Señor, tú nos hablas a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas y pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir en la nueva vida que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir según los lineamientos de tu santa palabra, guiado por tu Santo Espíritu, que huyamos de todo tipo de maldad, que muramos más y más al viejo hombre y vivamos en el nuevo hombre, creado a la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.